Nosotros tenemos otro tipo de cliente, que lo habíamos mencionado cuando arrancamos las capacitaciones, que son eh, los círculos médicos, las empresas de medicinas prepaga, eh, o bien lo que tiene que ver con asociaciones de prestadores para los cuales se nuclean de alguna manera a fin de poder darle un beneficio tanto como profesionales. ¿Bien? Nosotros hemos pensado, por ejemplo, a ver si le puedo mostrar esto, ajá, en este tipo perdón, por acá, así. Tengo problema con la... ¿Cómo hago para cambiar la pantalla? Sí, quiero cambiar la otra pantalla. Ah, ahí está. Eso. Eso quería hacer. Quería mostrar en la pantalla. Me cuesta andar a las apuradas. Recién terminamos una reunión. Bueno, nosotros habíamos visto de alguna manera las obras sociales, que son la organización como está acá, ¿bien? Que es la que intermedia entre el afiliado y el prestador en el beneficio de la prestación, ¿bien? O sea, que es la que financia la prestación para que el afiliado pueda tener cobertura prestacional a través de los prestadores con los que definían convenios. Esa era la organización, eh, las obras sociales o empresas de medicinas prepagas. Nosotros estuvimos viendo hasta la semana pasada el circuito o algunos circuitos más representativos desde el sistema en función a cómo hacen las operaciones. Nosotros ahora lo que tenemos que ver es cómo, de alguna manera, tenemos al prestador que esté eh, nucleando esa prestación y se pone en el medio de las obras sociales y el prestador. ¿Bien? O sea, lo que hace es de alguna manera definir una institución que recibe la facturación de los profesionales y la presenta a la obra social. Esta presentación de facturación y el pago pasa a través de una organización que se mete en el medio. ¿Bien? Que son las asociaciones de profesionales de salud, llámese Círculo Médico, Federación Médica, lo que ahora, por ejemplo, la Asociación de Ortopedias y Traumatología, el Círculo Odontológico, y así hay distintas organizaciones que lo que hacen es, bueno, nuclearse para tener una mejor herramienta de gestión ante los valores o los convenios con las distintas financiadoras de salud, que son las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. No es lo mismo que si yo fuera un profesional, vaya a negociar contra IOSPER por lo que yo quiero cobrar por atender a sus afiliados, que la Federación Médica de Entre Ríos se siente con IOSPER a decir cuánto quiere cobrar cada médico, ¿bien? Obviamente que cuando va Federación Médica va a tener una mejor herramienta de gestión que si voy yo solo como profesional para poder hacer valer mis honorarios. Así funciona de alguna manera todo lo que tiene que ver con la posición gremial a la hora de la defensa de los honorarios de sus defendidos, ¿no? Eso por ahí tiene un tinte teórico, pero así funcionan en las organizaciones. Entonces vamos a ver cómo, con un ejemplo que sería la OTER, digamos, ¿sí? Después podemos chumbear un poco lo que es el COP, lo que es APS, o lo que es el Colegio de Santiago del Estero, por ejemplo, que son creo que los más representativos para ustedes. Pero bien, entonces, la diferencia que hay entre, básicamente, o no sería una diferencia, lo que de alguna manera también hay que tener en cuenta en este tipo de organizaciones es que todo es a través de un convenio con la obra social. Y también a través de un convenio con el asociado. Que en este caso el convenio con el asociado no se explota tanto como en la prepaga, porque más que nada el asociado de la OTER
eh, la relación que tiene es más que nada por la presentación de la facturación y esa facturación que después termina llegando a las obras sociales. O sea que su relación por ahí como socio no demanda tantas configuraciones como en una prepaga, pero ya vamos a después entrar en ese detalle. Pero sí, sí o sí tenemos que definir, así como en las obras sociales, un convenio de asociados, un convenio para mis asociados a la OTER, por ejemplo, o de los socios de la OTER, que son todos los profesionales, traumatólogos, que quieren ser parte de la OTER y a través de la OTER atender a los afiliados. Y por otro lado, las distintas obras sociales con las que la OTER se sentó a negociar para que los afiliados de esas obras sociales puedan ir y ser atendidos por estos profesionales. ¿Bien? A modo de ejemplo, OSPE, Unimédica, actualmente no tiene convenio con la AOTER, o sea que Unimédica hoy no te está dando cobertura de traumatología, esto es una acotación al margen, una cobertura de traumatología con los socios de la OTER. O sea que si ustedes tienen un problema traumatológico y alguno de ustedes es afiliado a OSPE, Unimédica, no va a poder elegir un médico que esté dentro del padrón de la OTER. Seguramente va a tener que elegir algún médico que esté por afuera de la OTER, o sea que seguramente puede pasar eso. Entonces, siempre pasa, en este tipo de organizaciones, siempre pasa que la asociación se sienta y define acuerdos con las distintas obras sociales, la más importante o la que más se maneja en la provincia es IOSPER. Esto es algo que ustedes tienen que tenerlo en cuenta, pues es importantísimo. Lo mismo le va a pasar al COP, lo mismo le va a pasar a distintas, los distintos, las distintas gremiales de prestadores. En APS, por ejemplo, allá está la obra social provincial que se llama IACEP. APS también, el 50% o el 60% de lo que cobran los médicos pasa por la obra social provincial. Acá en Auter también, yo creo que es casi el 60% lo que pasa por la obra social provincial. O sea que es uno de los convenios que más le representa facturación a los bolsillos de los profesionales. Eso habla también de cómo estamos en cuanto a la parte estatal. Bien, entonces, tenemos por un lado el convenio con los profesionales y por otro lado el convenio con las obras sociales. Obviamente que para poder tener convenio con los profesionales o para poder tener esta asociación, lo que tenemos que tener es una lista de asociados o gente que de alguna manera sea parte de nuestra gremial, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, podemos ver que hay 194 registros de socios cargados, ¿bien? Y activos activos actualmente son 159. Hoy la OTER cuenta con 159 profesionales activos, socios, que están trabajando dentro de ese padrón. Bien. ¿Qué significa? Que hoy las unimédicas, perdón, las distintas obras sociales pueden mandar a sus afiliados a estos 159 profesionales que están habilitados en la OTER. Bien. Ahora, cuando la OTER define y se sienta a negociar con las distintas obras sociales, por ejemplo, qué sé yo, a Acasalud, antes de arrancar el convenio con Acasalud, lo que hace la OTER, vamos a suponer que no existe todavía el convenio, que haya una forma de querer ofrecerle a la OTER los servicios como profesionales de la salud, lo que hace la asociación es acercarse a los directivos de la OTER y definir la forma en la que van a trabajar. Entonces se define un convenio de trabajo. Tenemos, antes de llegar al convenio, tenemos el padrón de obras sociales. En obras sociales, ABM de obras sociales. Fíjense que es algo similar a lo que veíamos con el tema de las prepagas, ¿no? En la prepaga teníamos el ABM de afiliados y el ABM de profesionales. Acá tenemos el ABM de profesionales,
que son también los asociados, pero por otro lado tenemos el ABM de obras sociales, que es con las cuales tenemos que definir estos convenios. ¿Bien? Entonces, cuando definimos un convenio con la obra social de Acá Salud, tenemos que cargar la obra social y tenemos que escribir el convenio o el acuerdo definido con esta obra social. ¿Qué significa esto? Y acá es donde se escribe también la regla de negocio de la asociación de la OTER en este caso para con esta obra social. Es decir, yo acá escribo cuánto le voy a pagar por cada prestación, cuáles son los profesionales que están habilitados, fechas de altas y bajas de cada valores. Entonces tenemos, por un lado, la lista de prestadores, acá tendrán que estar los 150, 159 activos, la valorización de los componentes, en el caso de Auter, a diferencia quizás de los otros colegios, Auter tiene el famoso NUN, el nomenclador único nacional, el nomenclador de traumatología, se llama NUN, que se define con complejidades por cada una de las prestaciones. Entonces, cuando se migró el nomenclador acá, se cargó de esa manera, lo que nos permite valorizar cada una de las complejidades. ¿Bien? Y la lista de prestaciones que están habilitadas para la obra social. Hay varias cosas a tener en cuenta cuando uno define los convenios con las obras sociales, que es que la obra social particularmente tiene una forma de codificar las prestaciones. Cuando nosotros vimos en el prepago, cuando vimos el nomenclador, vimos que había una opción de poner los homónimos, poner los valores distintos al que yo utilizo para con los que utiliza la obra social. Y en este caso también tenemos la opción de poder definir con la obra social un código homónimo. ¿Sí? No se estila mucho desde el lado del prestador, porque generalmente son los prestadores los que de alguna manera definen la nomenclatura, pero sí se estila del lado de la obra social es poner ese código o ese valor homónimo. ¿Bien? Para nosotros, ¿qué podría pasar? Que tengamos nomencladores diferentes según la obra social. En ese caso, lo que hay que hacer, yo no sé si están, no hay chat, ¿no? Bien. En ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar el valor homónimo de cada prestación. Pero fíjense que cuando hablamos de un convenio con obra social, para hacer una analogía a la gestión de la prepaga o a la administración de la prepaga, la forma de escribir este convenio es igual, no cambia nada, al convenio con prestadores que se hace desde la administración de las obras sociales. Es decir, cuando nosotros estábamos en las obras sociales definíamos con qué obra social hacemos, perdón, con qué prestador hacemos el convenio, cuáles son los médicos que están dentro de ese prestador, ¿bien? Porque fíjense que sería lo mismo. Si yo acá fuera Acá Salud y Acá Salud tuviera el SGAP, es más, voy a ir a buscar a un cliente de Integral para poder, Osuner. Osuner tiene SGAP, es cliente de ustedes. Osuner tiene en su ABM de convenios con prestadores esta misma interfaz igualita, donde dice convenio con, en vez de decir Osuner, dice Auter, la lista de prestadores es la misma, los valores de los componentes es lo mismo, y el nomenclador es el mismo. O debería, ¿no? Acá después vamos a ver, no, pero Osuner no carga así las prestaciones, pero deberían coincidir en las dos administraciones la misma lista de prestaciones y los mismos valores de las complejidades. Si esto fuera así, pensándolo en algo práctico, teniendo en cuenta que, y acá voy a hacer algunos comentarios que tiene que ver con la integración que estamos trabajando desde Integral y desde las distintas obras sociales y prestadores. Si nosotros tuviéramos los web services en Osuner y el SGAP de este lado, el SGAP Osuner, se podría pensar en conectar ambas bases de datos para la carga de la facturación
¿sí? Y para la liquidación de los prestadores de una forma más transparente. Eso es como un comentario al margen. Pero a modo de ejemplo, no sé si me entienden la idea, esta misma interfaz es la que está cargando la OSUNER desde su sistema en el ABM de convenios con prestadores, y en este caso el convenio con la AOTER. ¿Ven? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Cata, yo tengo una pregunta igual cuando pueda. Pregunte. Ahí cuando vos estás definiendo las prestaciones por el nomenclador, ¿cómo definirías, ya que los socios en realidad son médicos, qué prestaciones puede hacer cada médico? ¿Hay en algún lugar para hacer eso? No, el Ah, ok. sistema no tiene hoy la opción de cerrarlo a un profesional, porque en teoría estamos en la Asociación de Traumatólogos y por ser traumatólogo vos estás en condiciones de hacer cualquiera de estas prestaciones. En realidad eso se filtra sobre la práctica misma, digamos, o sea, sobre el uso y costumbre de la situación. O sea, cuando vos vas a un médico clínico, el médico te dice, mirá, un collar de yeso te lo coloca el doctor Artucio, ¿tá? Ya te derivan a un médico que saben que lo hace, ¿se entiende? No, eso ya el sistema no es que te lo controla, Claro, ya es una cuestión de derivación del sistema de salud. ok. Yo, por ejemplo, si soy médico y no quiero poner yeso, no me interesa colocar yeso, y te mandan conmigo, digo, mirá, no, que andá sí, con el doctor Pérez, andá, yo no coloco yeso. ¿Se entiende? Estoy tirando un comentario, digo, no sé si colocar yeso significa. Bueno, ahí dice collar de yeso. Suponete que el collar de yeso es algo, no sé qué sería, digamos, pero sería ponerle un yeso a alguna pierna, qué sé yo. ¿Está? Eh, entonces yo, profesional, no tengo ganas de hacerlo, no lo hago, y en el sistema de salud la gente sabe a dónde te tienen que derivar. ¿Bien? Entonces, si vos fueras un afiliado de la OSUNER, y vos tenés un pedido de un médico, en ese pedido de un médico ya te dice que para ponerte un collar de yeso tenés que ir a hacerte ver con tal profesional. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Perfecto. Ahora, no está mal la idea, pero no es un uso normal que se esté haciendo eso, de seleccionar qué prestaciones específicamente hace cada médico. ¿Bien? Después tenés especialistas obviamente en prestaciones más complejas. Acá cuando nosotros vamos a las complejidades más grandes, que son Claro, algo obviamente, de rodilla o de claro, columna que tenés que tener una especialización aparte de tal la cual. carrera, digamos. Pero como yo te digo, ahí vos tenés la derivación específica desde el médico clínico. El médico sabe, mirá, te tienen que poner no sé, en la columna te tienen que hacer un tratamiento muy especial. No soy experto en el tema, así que no voy a dar ningún nombre. Pero entonces eso solamente lo hace el doctor Sánchez, ¿tá? Entonces te deriva. Y vos cuando vas a la obra social, si vos tuvieras, por ejemplo, Osuner, vos vas a la Osuner te va a emitir una orden, y cuando te emite la orden tiene que aparecer el doctor Sánchez entre la lista de sus, bueno, no hay Sánchez justo, bueno, un Sanguinetti. Tiene que aparecer el doctor Sánchez entre la lista, y obviamente la prestación derivada ya es parte del nomenclador traumatológico. Entonces va a poder hacerlo. Va a poder yo voy a poder emitirte para cualquier médico, pero de pronto si yo te emito para el doctor, no sé, Mansanto, el código de columna, el doctor después te va a decir, mira, yo esto no lo hago, te derivo con Sánchez, Sanguinetti. ¿Bien? Perfecto, gracias, Cata. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos. La idea acá es empezar con una introducción con la parte gremial, así que vamos a después tener mucho para trabajar. Bien, sigo. Entonces, en el convenio con la obra social se escribe, como les decía, la regla de negocio o sea, toda la regla de negocio de la OTER para con las obras sociales, ¿no? Que esto lo que define es cuánto cobra cada profesional por cada prestación realizada. Es decir,
yo tengo que asegurarme que cuando realizo una práctica, por ejemplo, vamos a buscar una prestación en particular, de la que vimos hoy. ¿Cuánto sale colocar un yeso? Bien, tengo. Es complejidad uno, ¿no? Tengo un especialista y ayudante. Entonces, ¿cuánto sale el collar de yeso? Sale casi 3.000 pesos del honorario especialista, más el ayudante que son 800 pesos. O sea que me saldría más o menos 2.600 pesos un collar de yeso. Es ese valor que la OTER definió es lo que se le va a pagar al profesional acordado con OSUNER. ¿Bien? Otra obra social capaz que me paga más. ¿Bien? Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, a ver, el collar de yeso, ¿cuánto lo paga OSDE? Vamos a ver un prepago que de alguna manera tiene o se jacta de tener otro tipo de aranceles para con el profesional. Entonces, ¿cuánto? Porque por ahí ustedes ven que no es que un profesional a veces cuando se para con un afiliado con otro, por ahí lo trata distinto. Fíjense, OSDE paga menos, pero el convenio está desactualizado del año pasado. Debe ser que, puede ser que esté cortada con OSDE. Vamos a Suimédica. Estoy buscando prepagas por ahí un poquito más representativas, ¿no? Osuner es una obra social que no está mal, en teoría funciona bien. En general, Suimédica le está pagando menos. Que bien. Eh, Osuner le está pagando mejor a los traumatólogos. ¿Me siguen el ejemplo? Sí, ¿Sí? Fíjense, y estos son datos que ven los médicos, ¿no? Nosotros como afiliados, por ahí no nos interesa, pero los médicos entran al sistema, de hecho esto se ve en la página, en el SGAPI, el profesional se fija cuánto paga IOSPER, cuánto paga OSDE, cuánto paga, no sé, las obras sociales que más se mueven para con ellos, digamos, ¿no? Capaz que soy medical, capaz que no tienen mucho movimiento su medical. Jerárquico es una obra social que se mueve mucho. Bien. ¿Cuánto paga jerárquico por la prestación también, ¿no? Estoy ¿este buscando. profesional lo puede ver en cualquier momento o solamente Sí. al momento de la facturación que sabe cuánto más o No, menos va a ganar y cuánto le retiene la OTER por los lo, servicios? lo puede ver en cualquier momento. El sistema hoy le está mostrando el valor vigente, el SGAPI, la autogestión, le está mostrando en, em, hay una opción donde te muestra cuánto paga por cada complejidad. ¿Ah? Entonces vos sabés que en el nomenclador ellos tienen el lunes, ellos saben que según la prestación ellos saben que tiene tal complejidad. ¿Ah? Entonces ellos saben, por ejemplo, que, a ver, vamos a los MS. Por ejemplo, que un tratamiento de, ¿qué dice? Tortícolis con- congénita. Uy, no alcanzo a leer, tengo que mejorar mis anteojos. Fíjense que tiene el honorario especialista y dos ayudantes. Es complejidad 5. A la complejidad 5 más cara. Mira la complejidad 5, ¿esto cuánto sale? 20 lucas ya. ¿Ah? Más el ayudante uno más el ayudante 2. ¿Bien? En el SGAPI se ve en formato de grilla, se ve mejor. Vos ves complejidad uno ayudante, o sea, complejidad uno el valor de horarios, ayudante, ayudante 2 y el total de la prestación. Acá por ahí es medio complicado leerlo, digamos. Habría que mejorar esta forma de visualizarlo. Em, Bien, acá fíjense que en este caso también jerárquicos paga menos. Evidentemente se le está pagando muy bien a la gente de la OSUNER. Bien, entonces, esta es la administración de los convenios con los prestadores. Y para el prestador, o para perdón, convenio con las obras sociales. Y para el asociado, que en este caso sería el prestador o el profesional,
el que brinda el servicio, solamente lo que hacemos es un convenio donde lo ponemos como asociado, en el cual eh, la relación, la relación entre el socio y la OTER tiene un costo, ¿bien? Un costo de lo que se llama la cuota societaria, un valor de socio. Esto pasa siempre, como un socio de un club, como un socio de cualquier tipo de institución, tiene un valor que se le cobra todos los meses, que es el valor de la cuota societaria. En este caso son 1.600 pesos. Y por otro lado, también se les cobra un seguro de mala praxis que lo gestiona la OTER. O sea, la OTER lo que hace es buscar una aseguradora con la cual hacen un convenio también y le pagan todos los meses el seguro de mala praxis y se lo descuentan a los profesionales. Entonces los profesionales de alguna manera ya todos los meses están pagando el valor de la cuota societaria, que son 1.600 pesos, ¿bien? Y el valor del seguro de mala praxis que se le descuentan, que se le cobran a los profesionales. El profesional acá podría pagarlo todos los meses o, ya lo vamos a ver más adelante, se le descuenta de los honorarios que le paga la asociación. Entonces, la relación en el convenio con los asociados, en el convenio, acá no me interesa el nomenclador, acá no me interesa medicamentos, facturación de obras sociales tampoco. Yo acá solamente podría tener habilitado el plan, o sea, los datos asociados y la cuota societaria y ya terminaría la gestión de mi convenio con los asociados. ¿Bien? Ahí terminaría la relación con los asociados, porque después todo lo que tiene que ver con prestacionales, con la parte prestacional, se define directamente en el convenio con las obras sociales. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen ahí la idea? Sí, sí, se entiende. Eso es importante porque nosotros tenemos una administración de convenios muy compleja en cuanto a la parte societaria y en las gremiales generalmente no se utiliza todo esto. Generalmente se utiliza los planes que se asocian, por así decirlo, o sea, los planes optativos que puede haber y la cuota societaria que se le factura. El resto puede tener por ahí, no tiene mucha relevancia dentro del circuito. ¿Eh? Después hay algunas cosas como documentos asociados, texto en comprobante, que son opciones que son adicionales, pero con esta opción, con la ficha de datos de planes asociados y la de cuota societaria, ya definimos la relación entre la OTER y los asociados de la OTER, que serían todos los prestadores que son los que de alguna manera brindan los servicios a los afiliados de las obras sociales con las cuales tienen el convenio la asociación. Entonces, más o menos vimos por arriba, después lo vamos a ir repasando cuando empecemos a trabajar un poco más las prestaciones, pero vimos que tenemos el ABM Obras Sociales y el convenio con las obras sociales. Tenemos el ABM de los prestadores y los convenios con esos prestadores o convenios con los asociados. Entonces, al igual que, o una analogía con el sistema de las obras sociales, siempre tenemos que tener bien configurados estos dos convenios. El convenio con los asociados, donde ahí lo que nos identifica es que el asociado está activo, que pertenezca y demás, y bien cargados los convenios con las obras sociales. Los valores, fechas de vigencia, prestaciones. Si esto está bien cargado, el circuito funciona derechito. O sea, no habría muchas opciones a equivocarnos con los valores y con la carga de la facturación. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo, cómo funciona el procedimiento de la OTER o de las asociaciones? O sea, ¿cuál es el trabajo que hacen y de qué manera se procesa la información en el sistema? Todas estas asociaciones, como yo le mostraba hoy, lo que hacen es presentar la facturación a la obra social a modo de ejemplo. Ustedes cuando van a hacerse entender con un médico le llevan una orden, ¿no? Que era la que imprimíamos desde el sistema. Yo, por ejemplo, hoy estuve haciendo algunas pruebas y acá tengo una orden emitida por el sistema. Esta orden que yo la emití por el sistema, se la llevé al profesional, vamos a suponer acá que sea traumatológico,
esta orden es de Unimédica, después podemos tener una orden de OSDE, una orden de OSUNER, una orden de... Entonces el profesional va juntando de las distintas obras sociales conforme vaya haciendo atenciones médicas, ¿bien? Si bien el profesional capaz que le va en función a los valores, al profesional le conviene atender siempre gente de OSUNER, pero no tiene opción de elegir, tiene que atender a los pacientes. Entonces va juntando las órdenes de SUNER, las órdenes de OSDE, de jerárquico, de OSPE, de todas las obras sociales con las que tenemos convenio, y las presenta en un X periodo de tiempo a la OTER. La OTER recibe la facturación, recibe las órdenes, ¿bien? De cada profesional y empieza el procedimiento de carga de órdenes. Carga de órdenes de, acá le llaman carga de órdenes de tercero, carga de órdenes serían lo que generalmente le llaman ellos la facturación, ¿no? El lenguaje dentro de estas organizaciones es la facturación. En realidad, por ahí para nosotros tiende a ser un poco confuso, porque facturar es hacer una factura. Bueno, a ellos le llaman el proceso de facturación, cargar las órdenes de los médicos. Hay una opción en el sistema, en profesionales, carga de órdenes del tercero, donde tenemos distintos tipos de operación y en esas operaciones tenemos distintas formas de cargar las órdenes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede haber órdenes que me envíe un prestador a través de un archivo digital. Hay prestadores socios de la OTER que tienen sistemas, como por ejemplo el ITEO, ¿sí? O como por ejemplo el Instituto Posadas. Son dos instituciones de Paraná que nuclean también algunos prestadores en cuanto al servicio. Entonces ellos tienen un sistema en el que registran las atenciones médicas y es más fácil mandar el archivo para importar. Entonces tenemos este proceso que se llama importación ITEO. Pero generalmente lo que hacen desde la facturación es las cargas de las órdenes según el nivel. ¿Bien? Y acá nos encontramos con otra diferenciación y es importante esto tener en cuenta porque cada cliente de integral de este tipo o cada asociación de prestadores carga las órdenes conforme le parezca más conveniente y por eso ustedes van a encontrar que la mayoría utiliza distintas modalidades de carga. De hecho, fíjense acá, se dice carga de órdenes de tercero a OTER, generalmente van a encontrar después en los otros AMDC, van a encontrar uno que diga carga APS, en otro van a encontrar que diga carga COP, generalmente, bueno, no sé si el COP está con la versión 3, pero generalmente van a encontrarse con distintas interfaces de carga dependiendo del cliente, o sea, dependiendo de la asociación. ¿Por qué? Porque lamentablemente cada uno tiene distintas modalidades de registración o distinta información que les interesa en el procedimiento de carga. Vamos a entrar a un proceso de carga de una orden de tercero. Acá yo tengo la orden, yo recibo la orden, vamos a agarrar un papelito, yo tengo esta orden de la obra social, ¿eh? Y la cargo. ¿Qué es lo que tengo que cargar? Bueno, el periodo. Esta orden me la presentó ahora, estamos en mes 5, el periodo puede ser periodo 4 del 2021. El efector, me fijo acá, ¿quién es el efector? Acuérdense que estoy teniendo una orden que es de otra obra social, ¿no? Pero suponete que acá diga Artucio, acá pongo el código del efector. Convenio, ¿de qué obra social es? Bueno, vamos a suponer que es de Osuner. No me permite, acá está Osuner. Bien. La fecha de la orden, esta orden fue emitida justo hoy. Bien. Y acá si es consulta o práctica. Si es consulta, hago la consulta. Bien. Y la voy grabando. Sigo cargando. Para el mismo profesional, consulta. Y voy cargando las consultas. Esta es la carga de primer nivel. ¿Qué significa? Que en este caso solamente primer nivel tiene que ver básicamente con las consultas médicas. No son tanto las prácticas. Bien, cuando yo voy cargando las órdenes,
tengo que agarrar papelito por papelito, esto es así. Los chicos de la OTER o la gente que está en la parte de la carga de órdenes, tiene que agarrar cada papelito de cada afiliado de cada obra social y trasladarlo al sistema. Porque lo que significa este papel es que este profesional atendió a este afiliado y le realizó estas prestaciones. ¿Bien? Entonces, yo no tengo acá lamentablemente, como les decía, Unimédica no tiene convenio con Auter, entonces no tengo una impresión desde Unimédica que diga Auter. Pero si fuera así, yo acá me voy a pasar a un proceso de carga de segundo nivel para cargar otras prácticas. Fíjense cómo cambia la interfaz, me pide más información. Ah, no me deja modificar el periodo. A veces falla el sistema. Periodo 04-2021, profesional, vamos a poner el mismo. ¿Bien? Y acá el convenio, vamos a buscar también la SUNER. Generalmente la gente que carga ya usa con el teclado porque esto tiene que cargar más de 20.000 órdenes por mes. Así que imagínense que los muchachos estos ya van con el enter, 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 enter y cargando los datos a full. ¿Eh? Acá la OTER implementó dentro de su carga lo que llaman NUC, que vendría a ser el numerito de orden, pero ellos le llaman NUC, el número de afiliado, el nombre, el sanatorio, si me sirve el diagnóstico. Obviamente que tengo que poner datos lógicos. Y acá el código de la prestación. Prácticas incruentas. No sé qué significa. Bien, y acá la prestación tiene ayudantes y tiene un especialista y un ayudante. Acá yo tendría que decir, bueno, el especialista, que es Artucio, trabaja con otro profesional que yo podría elegirlo acá. Por ejemplo, con Burgos. Puedo cargar otra práctica. No sé, creo que era. Vamos a buscar algo de la rodilla. Cata, ¿por qué ahí te pone para qué podrían llegar a querer tener desde la OTER el registro del afiliado de la obra social? Qué buena pregunta. En realidad eso es importantísimo. Primero la obra social te lo exige a veces, que vos le mandes el informe de quiénes son, a la obra social también le sirve. ¿Bien? Por otro lado, vos en la OTER tenés una base de datos mucho más completa de el tipo de afiliados al que le estás dando la prestación. Cuando hay débitos y créditos, cuando la obra social no te quiere pagar porque no correspondía, vos ya sabés de quién se trata. El dato siempre es válido. De hecho, acá, por ejemplo, pues, sería bueno que tengamos los padrones de las obras sociales. En algunos lugares hasta se trata de tener eso, ¿bien? Porque vos de pronto, como la OTER es a nivel provincial, vos de pronto sabés en la provincia cuánta gente se está haciendo atender con distintos tipos de traumas traumatológicos, valga la redundancia, o atenciones traumatológicas,
Y bueno, cuántos son menores de edad, cuántos son mujeres, cuántos son varones, digamos, y cuestiones así, ¿se entiende? Sí, Es una cuestión de análisis estadístico. O sea, ahí juegan dos cosas a favor. Primero es que vos sabés a quién cuestionar el débito. Puede ser que el afiliado haya hecho un mal trámite con la orden y vos de pronto atendiste a otro y no era ese, ¿bien? Con el tema del prestar la orden, que se estila mucho. Y por otro lado, una cuestión de información. En una de las reuniones con los directivos de ATER estuvimos trabajando sobre el tema de información geo, o sea, de la provincia, cuántas prestaciones y dónde están distribuidas, por así decirlo, ¿no? Esas prestaciones o los servicios, que no siempre tiene que ver con de dónde es el profesional, sino de dónde es el afiliado, ¿bien? O dónde se atiende el afiliado. Hay un montón de ok. cosas ahí a analizar, ¿bien? Vos que estás en el tema, seguramente te podés dar Sí, sí, por eso era la hacer pregunta, mucho venía más por ahí, preguntas. digamos. Venía Claro, por ahí, venía por ahí. así que viene por ahí. Bien, Eh, bien, acá vamos cargando. Perdón. Así van cargando las prestaciones. Fíjense que por 2 códigos ya tenemos 106.000 pesos. ¿Cómo le pifiamos de profesión? Teníamos que ser traumatólogo. ¿Hasta ahí preguntas, gente? Maxi, Todo bien. No, 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 todo bien. te quedo pensando en una pregunta. Bueno, igual tenemos que cortar porque tenemos para rato con esto. Vamos a hacer así. Esta carga de orden la vamos a repasar la semana que viene de nuevo. Avanzar con el proceso de facturación. El circuito en este tipo de organizaciones es mucho más simple, pero hay una parte que está buena que la entiendan porque es parte del circuito fundamental de las organizaciones, que es eh, el tema de los reclamos de las obras sociales, un poco lo que hablaba recién yo, y cómo impacta en los honorarios del profesional. Pero el quid de la cuestión está en hacer bien este proceso de carga. O sea, si yo tengo bien aceitado este proceso de carga, y si de pronto, teniendo en cuenta la pregunta de Nahuel, yo cargo acá la mayor cantidad de información posible, es menos factible la posibilidad de un débito desde la obra social. ¿Bien? Y por otro lado, un tema que también que lo tenemos que por ahí encarar un poco más integrado a los distintos sistemas que estamos trabajando entre Integral y a distintos clientes, que son los web service y demás, si nosotros podemos relacionar las obras sociales con los prestadores, los débitos desaparecen. Imagínense ustedes que una de las ideas que hay en la resolución de los distintos convenios, básicamente en los convenios está, eh, cuando se define el convenio, está el tiempo de pago desde la obra social para el prestador. Imagínense ustedes que cuando yo le llevo esta orden se la dejo al profesional, la emití hoy es 5. Yo tengo turno la semana que viene. Vamos a suponer que la semana que viene llegue el 12. Ya el médico tiene que esperar 7 días. ¿Verdad? El médico la atiende el día 12. El día 30 junta la facturación para llevársela a la OTER. La OTER la carga, cuando entra acá, carga, vamos a suponer, que viene esa orden, la OTER dice, bueno, estamos cargando periodo 5, pero cuando la carga, la está cargando con fecha ya 6 del 6. O sea, ya pasó un mes para que la OTER pueda cargar esa orden.
Una vez que la OTER termina el proceso de carga, que se toma su tiempo, le pueden llevar casi 20 días, a final del mes, o sea que ya estamos en junio, vamos a suponer que el 24 de junio le facturamos a la obra social. Desde que la obra social recibe la factura nuestra hasta que nos paga, hay una definición en fechas de pago. La obra social generalmente dice que va a pagar a los 30 días de recibida la facturación. ¿Por qué? Como veíamos nosotros en el proceso desde la obra social, hay un control de la facturación. ¿Se acuerdan que veíamos la recepción de facturación, que yo controlo, que los médicos me manden bien las órdenes? Bueno, esta orden que yo tengo acá en Auter, que la cargué acá, se la mando a la obra social, ya lo vamos a ver bien después de ese proceso, pero para que me entiendan. Y la obra social me va a pagar 30 días después, o sea que me va a pagar recién en julio, puede ser los últimos meses, los últimos días de julio, vamos a suponer el 30 de julio, una orden que yo hice en mayo, que yo atendí el 10 de mayo. ¿Bien? O sea que tengo mínimo 2 meses y medio de que esperar para poder cobrar esa orden. Por eso es que ahí aparece en el tema del coseguro, aparece en el tema del plus del médico, o sea, y hoy en día con el tema de la inflación están perdiendo los médicos porque desde que rehacen la práctica hasta que la cobran tenés tanto tiempo que esperar. Entonces, y al punto que quería llegar es, si nosotros podemos integrar los sistemas, es decir, entre la obra social y la asociación, del cruce de información, es decir, que la obra social autoriza, me avisa, yo ya sé que está autorizado, lo único que tengo que hacer es cerrar la facturación y facturársela, y el tiempo se achica, el tiempo de presentación y por lo pronto también, y por lo tanto el tiempo de pago. Que es una de las cosas que más les importa, no solamente a los médicos, a cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, después de hacer un trabajo, cobrar rápido sería lo más lindo para todos. Pero hoy en día, lamentablemente, los profesionales tienen que respetar esos tiempos, que son tiempos administrativos, ¿no? Conforme al circuito que hoy existe en el sistema de salud. Entonces, si nosotros con nuestro sistema y con la integración de los sistemas podemos pensar en minimizar ese tiempo. ¿Y por qué el médico desde SGAPI no lo puede hacer? No puede cargar sus propias órdenes. Sí, eso es una opción. Lo que pasa es que sí o sí hay que controlarla. El autor debería controlar después de esa carga. También tenés el tiempo de control. Porque yo puedo cargar, el médico puede cargar de SGAPI cualquier cosa, o sea, tiene que agarrar esta orden y cargarla en SGAPI. Pero yo podría cargar acá en vez de 49, no sé, 53. Y el número de afiliados podría cargar en vez de 16 millones, 26 millones, y ya está, ya no sirve el dato. ¿Se entiende? A ver, no es que no sirve, porque hoy pasa, por ejemplo, hoy el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos tiene un sistema propio en el que el bioquímico carga en su sistema, y nosotros lo tenemos en SGAPI también, lo hace, creo que APS lo hace, pero yo te cuento lo que nos pasa con el COBER, que es el Colegio Bioquímico. El Colegio Bioquímico le manda a Unimédica el archivo con la facturación, y en ese archivo los únicos datos que están cargados son los códigos, porque después el número de afiliado es cualquier cosa, el número de orden es cualquier cosa, la fecha también. Entonces, si no hay una integración entre los sistemas, de pronto tenés que volver a recontrolar esa información. ¿Bien? Si vos tenés, que un poco el planteo, Nahuel, si vos tenés en el SGAPI la conexión, vos sos Auter, y vos tenés la conexión vía web service contra las obras sociales, vamos a suponer en este caso SUNER que tiene SGAP, vos lo que estás haciendo es desde el consultorio del médico cargando solamente esto. Entonces, Osuner te dice, la orden es toda esta. Y la OTER ya puede facturar sin muchos problemas. ¿Se entiende? Sí.
Eso es una de las cosas que estamos trabajando hoy, por ejemplo, con Unimédica, para poder resolverlo con el COBER, con el Colegio Bioquímico, que es uno de los grandes prestadores que tenemos acá en la provincia. Que como OTER, como prestador, también se beneficia, ¿no? Como prestador, porque si yo cargo la información y ya está validada por la obra social, vos no me vas a debitar nada, porque de pronto yo lo que estoy cargando es información que vos ya tenés validada. ¿Se entiende? Claro. Muchas veces pasa, para que vayan aprendiendo esto, muchas veces pasa que las obras sociales se aprovechan del despelote de los profesionales, entonces le debitan. Le dice, bueno, mirá, debitale, no le pague. Entonces, la asociación tiene que andar revisando si está bien o no está bien el débito que le hizo, que no le hizo, si corresponde o no corresponde. Bien. ¿Sí? Sí, sí, tal cual, tal cual. Eso después lo que hace la UTER es tratar de ordenar esos criterios, ¿no? De sus asociados, que tengan, tengan cierta ética de alguna manera en la atención, pero bueno, pasa también, pasa. Bueno, gente, no sé si hay alguna pregunta. Esto es introductorio. La semana que viene vamos a tratar de profundizar más en el tema, porque eh, bueno, no es tan complejo como lo que vimos de las prepagas, pero hay partes que hay que profundizar bastante. Así que si no tienen preguntas, continuamos la próxima. Bien, Dale, dale. bien. Buenísimo. Ok, gracias. Listo, nos vemos. Nos Bueno, vemos. gente, Nos vemos. Chao. Gracias. bien, bien. Hasta luego. Chau, Chau, chau. chau.